Buenos días tengan todos los estudiantes de primero de bachillerato de acá del Colegio Santiago de Quito. Hoy vamos a consolidar los temas del movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniformemente variado, con el objetivo de que sean capaces de resolver los ejercicios que tenemos en nuestro texto, pero cualquier ejercicio o cualquier problema que se le presente en la vida cotidiana. Empecemos entonces con el movimiento rectilíneo uniforme. El movimiento rectilíneo uniforme, como su nombre lo indica, hay algo que va a permanecer uniforme, constante. ¿Qué va a ser ese algo? Nuestra amiga, la velocidad. Aquí tenemos entonces las ecuaciones o definición física que definen este tipo de movimiento. Dice que el desplazamiento es igual a la velocidad con respecto al tiempo, por lo que tenemos otra ecuación que es de la posición, es decir, que la posición es igual a la posición inicial más la velocidad por el tiempo, que es un despeje de esta ecuación del desplazamiento, de esta ecuación fundamental. Veamos acá entonces el despeje. Ya sabemos que la variación de la posición me da el desplazamiento, por lo único que voy a hacer es sustituir en mi ecuación del desplazamiento. Sería entonces posición, aquí tengo desplazamiento que es lo mismo que posición final menos posición inicial, será igual al producto de la velocidad por el tiempo, por lo que esta posición inicial que está restando la pasaré al otro miembro sumando, por lo que queda que la posición final del cuerpo en el espacio va a ser igual a la posición inicial más la velocidad por el tiempo. Y ya, esto es una forma de deducir la ecuación de la posición a partir de la ecuación del desplazamiento. Fácil, importante, en este tipo de movimiento la velocidad es constante. Ahora, ¿cómo llegaron a esta demostración? Podemos hacer un análisis matemático de las representaciones gráficas. Veamos que en la representación gráfica para este tipo de movimiento, en esta primera de desplazamiento en función del tiempo, veamos que a medida de que va pasando el tiempo, transcurriendo el tiempo, los desplazamientos van a ir aumentando, como en una proporción uniforme. Veamos. Aquí había puesto el ejemplo de que para un segundo se desplazará el móvil 2 metros, por lo que entonces para 2, como va a permanecer constante, se desplazará 4 metros y para 3, como es lógico, 6 metros. ¿De dónde sale eso? Del cálculo de la pendiente de la recta. ¿Se acuerdan todos de la ecuación de la pendiente de la recta? Acordándonos, sería y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Si llevamos esta ecuación de la pendiente de matemáticas a nuestro gráfico de física, entonces vamos a ver quién es y2, quién es y1, quién es x2 y quién es x1. En el caso de las y ordenadas, como se conoce a este eje, veamos que nos va quedando que la pendiente va a ser igual y2 sería la posición final que tiene el gráfico, sería posición final, y que y1 sería posición inicial. Ahora, ¿quién sería x2? En nuestro eje de las x, en el eje de las abscisas, vamos a ver entonces que x2 sería el tiempo final menos el tiempo inicial de donde partió nuestro móvil. Si sabemos que la variación de la posición y la variación nos da el desplazamiento, entonces sería variación de la posición o desplazamiento con respecto a la variación del tiempo. Y esto no sería más entonces, señores, que la ecuación de la velocidad. De ahí sale nuestra ecuación de la velocidad, de ese análisis matemático del gráfico. ¿Ya? Despejando
esta ecuación de la velocidad, despejando el desplazamiento, llegamos a esta ecuación de la que estábamos hablando al inicio de la definición física para el desplazamiento. Ahora analicemos el gráfico de velocidad con respecto al tiempo. Si la velocidad va a ser una constante de 2, en este caso puse 2 metros por segundo, si analizamos el gráfico previo, el gráfico anterior, si analizamos el gráfico anterior y sustituimos datos en esta ecuación de velocidad a la que llegamos analizando la pendiente, vamos a sustituir datos, me quedaría entonces que la velocidad va a ser igual a cuánto, vamos a coger este punto final o esta posición final, 6 metros, 6 metros, y la posición inicial vamos a partir de 0, vamos a partir de acá del tiempo igual a 0, por lo que para esta posición de 3 de serie habrán transcurrido 3 segundos, por lo que la velocidad va a ser igual a 2 metros por segundo. De ahí fue de donde saqué este dato de 2 metros por segundo. A ver, para hacer más completa esta ecuación, vamos a ponerla como la tenemos aquí. Ya sería desplazamiento, variación de la posición. ¿Por qué solamente puso 6 y 3, profesor? Veamos por qué puse 6 y 3. Dijimos que el desplazamiento va a ser final menos inicial. En la posición final tenemos acá 6 metros, sería 6 metros, menos la posición inicial, 0. Y el tiempo final tenemos 3 segundos, menos el tiempo inicial, que sería 0 segundos. Igual, por eso me queda esta ecuación que está aquí, que es desplazamiento entre el tiempo. De aquí sacamos este dato. Ahora, si la velocidad va a ser constante durante todo el intervalo del tiempo, para 1 segundo la velocidad será 2 metros por segundo, para 2 segundos la velocidad será 2 metros por segundo y para 3 segundos la velocidad continuará siendo 2 metros por segundo. Es constante. Y de aquí entonces podemos hablar que va a coincidir, podemos decir que va a coincidir la velocidad media y la velocidad instantánea, solamente para el caso del movimiento rectilíneo uniforme. ¿Ya? Ahora pasemos al gráfico de la aceleración en función del tiempo y nos vamos a percatar de algo. ¿Habrá aceleración en el movimiento rectilíneo uniforme? Creo que todos respondieron correctamente, que dijeron que no. ¿Por qué? Porque la aceleración depende de las variaciones de velocidad con respecto a las variaciones del tiempo. Si no hay variaciones de la velocidad, nunca aparecerá esta magnitud física que llamamos aceleración, por lo que la aceleración para un movimiento rectilíneo uniforme siempre será 0. Siempre va a ser 0 a medida de que transcurra el tiempo. ¿Ya? Eso es lo más importante que debemos recordar para el movimiento rectilíneo uniforme para ser capaces de resolver ejercicios de la vida cotidiana o lo que tenemos en el texto, que son ejemplos de la vida cotidiana. Ahora vamos a pasar al movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Qué pasa? ¿Por qué variado? Vamos a analizar el nombre. Uniforme. Hay algo que va a permanecer constante. ¿Quién será? Nuestra amiga, la aceleración. Esta no va a cambiar, va a ser constante para este tipo de movimiento en pequeños intervalos de tiempo o los intervalos de tiempo en que vamos a analizar nuestros fenómenos físicos. Recuerden que la física es importante simplificar y no puedes abarcar un movimiento
con una descripción de un movimiento con un solo caso, por lo que se separará en pequeños intervalos de tiempo donde analicemos esta magnitud de física. Entonces, la ecuación de la aceleración ya la tenemos definida de clases anteriores, y a partir de esta ecuación vamos a ser capaces de obtener todas las ecuaciones que definen el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Les voy a demostrar la primera, solamente la primera, y ustedes con ayuda del libro de texto van a tratar de llegar a las conclusiones físicas, a estas definiciones físicas, despejando y sustituyendo de las ecuaciones previas que tenemos. Vamos a despejar de aquí. ¿Qué vamos a buscar? La ecuación de la velocidad. Es la primera y más sencilla. Vamos a despejar entonces, y dice que las variaciones de velocidad va a ser igual el tiempo, que está multiplicando, que está dividiendo, disculpen, lo vamos a pasar al otro miembro, multiplicando, por lo que queda aceleración por las variaciones del tiempo. En el caso de estas variaciones del tiempo, vamos a percatarnos, analizar, que todavía no hemos encontrado la forma de retroceder el tiempo, por lo que el tiempo siempre va a ir aumentando. ¿Qué le quiero decir con eso? Que la variación del tiempo siempre va a dar positiva y siempre va a tener relación con esta ecuación que le pusimos aquí para determinar las variaciones, final menos inicial, por lo que si siempre me va a dar positivo, también podría decir que la variación de la velocidad es igual a la aceleración por esa variación del tiempo o por el tiempo. Ya saben por qué, siempre va aumentando, no hay forma de retroceder el tiempo. De hecho, es una magnitud escalar por esa condición que tiene una sola dirección y sentido, no necesitamos decir hacia dónde va el tiempo. Ahora, en el caso de la velocidad, no, es una magnitud vectorial y sí tenemos que decir hacia dónde está dirigida la velocidad. Por eso, en este caso, decimos que las variaciones de la velocidad va a ser la velocidad final menos la velocidad inicial, va a ser igual al producto de la aceleración por el tiempo. Si despejamos a nuestra velocidad inicial para saber la velocidad final del móvil, queda que la velocidad va a ser igual a la velocidad inicial, este menos lo cambio por más la aceleración por el tiempo, y hemos demostrado la primera ecuación o definición física para este tipo de movimiento. Así les exhorto a que traten de entender cómo llegaron a estas otras tres definiciones. Le puedo decir que tienen que tener pendiente que nosotros trabajamos con las velocidades medias, por lo que le va a hacer falta para llegar a estas ecuaciones saber que la velocidad que nosotros buscamos es una media de la velocidad. Sería la velocidad final más la velocidad inicial entre dos. Ya, para que puedan sustituir en sus ecuaciones, ayúdense de su libro de texto. Ahora vamos a ver que tenemos esta ecuación de la velocidad, una ecuación para definir el desplazamiento, una ecuación para la posición, que es un despeje muy sencilla de esta, y una ecuación para calcular velocidad. ¿Qué diferencia tienen estas dos ecuaciones para calcular velocidad? Que esta ecuación va a depender del tiempo, mientras que esta ecuación solamente va a depender del desplazamiento o distancia. ¿Por qué le digo desplazamiento o distancia? En el caso de que estamos hablando, son movimientos rectilíneos, y para este caso el desplazamiento y la distancia van a ser lo mismo. ¿Ya? Analicemos entonces los gráficos. ¿Qué va a pasar? Vamos en el mismo orden que lo hicimos con el movimiento rectilíneo uniforme. Vamos a ver entonces el gráfico de desplazamiento en función del tiempo para un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Veamos que ya en esta ecuación del desplazamiento no tenemos una ecuación lineal, sino tenemos una ecuación cuadrática, por lo que ya nuestro gráfico no va a ser una línea recta, sino va a ser una curva. Veamos
que en cualquiera de los dos casos, ya sea que el móvil esté aumentando su velocidad o disminuyendo su velocidad, va a mantenerse el desplazamiento. Imagínense, parten de su casa, vienen hacia la escuela en el auto y parten del reposo ese auto de la velocidad igual a 0, y esa velocidad puede que, no sé, vamos a alcanzar 60 kilómetros por hora para no cometer violaciones de las leyes del tránsito. Fue de 0 kilómetros a 60 kilómetros por hora, manteniendo una aceleración constante, y el móvil se va desplazando en una dirección y sentido. Si al cabo de alcanzar esos 60 kilómetros por hora, su padre, que viene al volante, ve un semáforo que se pone rojo, frenará el auto y va a empezar a desacelerar, es decir, a variar la velocidad, pero ya va a disminuir en vez de aumentar esa velocidad, por lo que el movimiento será desacelerado, pero el desplazamiento va a seguir en la misma dirección y sentido. ¿Ya? Entonces tenemos dos casos. Un caso para del movimiento variado será el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y el movimiento rectilíneo uniformemente desacelerado. En el caso del acelerado, el carro se va moviendo en una dirección y sentido y va aumentando su desplazamiento en función del tiempo, y la curva va a quedar de esta forma, va a ir aumentando la velocidad. ¿Hecho? Ahora, en el caso del desacelerado, miren cómo queda la curva. ¿Qué pasa? El desplazamiento va a seguir aumentando aunque la velocidad va disminuyendo y nuestra aceleración va a permanecer constante, pero la velocidad al disminuir me da que ese movimiento va a ser desacelerado, va perdiendo velocidad. Vamos entonces a analizar qué pasa con el gráfico de velocidad en función del tiempo. Si hablamos de que la aceleración, ya sea un movimiento acelerado o desacelerado, va a ser constante, entonces a medida de que transcurra el tiempo se va a ver un aumento o una disminución de la velocidad en una proporción directa, y en este caso sí va a quedar la aceleración como una línea recta porque va a ser constante. Vean aquí la ecuación donde tenemos a la velocidad, que el tiempo, como el gráfico es en función del tiempo, que el tiempo sí no va a estar elevado al cuadrado, ya va a ser una ecuación lineal. Y de aquí quiero que todos deduzcan, utilizando la ecuación de la pendiente, cómo podemos llegar a esta ecuación de la aceleración. Ya, traten de hacerlo. La aceleración constante, aumento de la velocidad en la misma proporción de que vaya aumentando el tiempo. Si el tiempo aumenta, pasa un segundo, disculpen, si pasa un segundo, estoy diciendo en este gráfico que representé yo acá, que la velocidad aumentó en 2 metros por segundo, directamente proporcional. Si pasan 2 segundos, entonces la velocidad aumentará el doble, 2 segundos. Se aumentará de 2 a 4 metros por segundo y así sucesivamente. A los 3 segundos aumentará 3 veces en la velocidad, ya sería a 6 metros por segundo. Ahora vamos a ver la aceleración. ¿Qué dice? Que la aceleración va a permanecer constante. Si calculamos aceleración acá, nos da una constante de 2 metros por segundo al cuadrado. Si es constante a medida que pase el tiempo, de todas formas la aceleración permanecerá constante. El gráfico quedará como una línea paralela a este eje del tiempo. No me importa el tiempo que pase, mi aceleración va a ser constante. Siempre, ¿verdad? Una línea paralela. Con esto hemos hecho una recapitulación del contenido dado con el objetivo de que puedan realizar los ejercicios que tienen en su libro de texto. Les recomiendo que traten de hacer los primeros 10 ejercicios
de la página 30 del libro de texto, los primeros 10. El que quiera, el que pueda y quiera seguir entrenando, les recomiendo que lo haga todo, pero vamos a empezar con los primeros 10 ejercicios aplicando esto. Acuérdense, tienen que determinar de esta gráfica que está acá cómo llegar a la ecuación de la aceleración. Tienen que con esta ecuación de la aceleración tratar de reducir estas 3 ecuaciones que nos quedan acá, además de hacer los primeros 10 ejercicios de la página 3. Les recomiendo también que analicen, aunque ya lo hicimos acá, que vuelvan a ver el ejemplo de la página 28. Con esto finalizamos, nos vemos en una próxima clase.